la bondad, le invito a ponerse de pie. Vamos a leer la palabra de esta mañana y con profunda devoción, con profunda convicción de que Dios siempre que habla tiene algo que decir de una manera particular a nuestra vida. Le invito a leer el texto en el libro de Jeremías. Jeremías capítulo 33. Jeremías capítulo 33. Y vamos a compartir aquel verso tan comentado, tan declarado, tan recordado, tan conocido, pero que en esta mañana tiene algo que decir a la vida nuestra. Jeremías 33, 3. Jeremías 33, 3. Abra la palabra o ponga su mirada allí donde está siendo proyectado el verso para que usted lo pueda leer. Mientras nos preparamos, un cordial saludo a quien nos visita. Si hay alguna persona, alguna familia, alguien que está de paso por Guayaquil o vive en la ciudad y está aquí, qué alegría, qué bendición. Me gozo de que nos permita en este pequeño tiempo contribuir a su vida. Y a los que nos ven en la señal de Israel TV online en el mundo entero, a aquella hora que sea en la que en su ciudad esté transcurriendo, gracias por darnos la bendición de poder acompañarle a través de esta palabra. Vamos a declarar todos juntos, tengan la bondad, con convicción, con fuerza, creyendo lo que la palabra dice. Dígalo conmigo, por favor. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Padre, cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y al recibir esta palabra, Señor, nos conmovemos de saber que tú quieres revelar a tu pueblo, a tus hijos, aquellas cosas que ni siquiera imaginamos, algunas que ni siquiera un día soñamos, otras que en el mejor de los casos no estuvieron en nuestros planes. Pero así eres tú, Señor. Tú siempre tienes para nosotros más allá de lo que imaginamos. Y estás haciendo cosas extraordinarias. Háblanos en esta hora y muéstranos lo que tienes para nosotros. Con sencillez, con avidez y con devoción nos acercamos al texto para recibir de él palabra tuya. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Tome asiento, por favor. Y allí casi de entrada quisiera pedirle que me acompañe en algo. El tiempo siempre es desafiante cuando tenemos varias reuniones. Y una buena mayordomía nos va a ayudar para poder llegar a donde Dios quiere llevarnos en esta mañana. Así que quiero invitarle a que tenga la gentileza de declarar para todos nosotros y para los que nos escuchan y ven, cuál es el tema sobre el cual queremos dialogar en esta mañana. A ver, dígalo fuerte. ¿Cuál es el tema? Hay cosas grandes y ¿qué? Y ocultas. Grandes y ocultas. Y a consecuencia de eso, clama al Señor. Porque solamente Dios es quien puede revelarlas. Es el que puede descubrirlas. Pero le hago una pregunta. ¿Hay cosas grandes y ocultas? ¿Ah? ¿Hay o no hay? ¿Cuántos creen que hay cosas grandes y ocultas? ¿Ah? A ver la mano, quiero ver. Hay cosas grandes y ocultas. Y bueno, y creo que sí. En verdad estamos viviendo tiempos que no imaginamos o no imaginábamos lo que podría acontecer.
La Biblia no se equivoca en decir que en el postrer tiempo, en el tiempo cuando estemos acercándonos a la venida del Señor, la ciencia se aumentará. Y muchas veces, como estamos desconectados de lo que pasa en el mundo, creemos que eso no tiene que ver con nosotros. Y estamos tan metidos en nuestra vida cotidiana: levantarnos, comer, trabajar, dormir, levantarnos, comer, trabajar, dormir. Y allí estamos en ese círculo y no logramos entender lo que Dios está haciendo en el mundo. Y sí que Dios está haciendo cosas grandes y ocultas en el mundo. En estos días estuve participando en un congreso que se llama Transforma Mundo. Mire el tema de ese movimiento. Y este movimiento tiene como finalidad agrupar a líderes que están trabajando en el mundo con el propósito de compartir experiencias y poder orar y trabajar para que el mundo sea transformado por el Evangelio. Mientras esto ocurría, allí en Suiza y en Francia eran las reuniones, un tiempo hermoso de reuniones, de desafíos. Cuando nos despedimos, estando muy próximo a Italia, decidí visitar a nuestro misionero Gabriel Cantaro y por 4 días estuve con él, conociendo, visitando el trabajo que allí está haciendo Gabriel en medio de los latinoamericanos. Un lindo trabajo, desafiante, porque cuando uno va a Europa siente el peso de esa perspectiva humanista, materialista, que en algún momento le llegó al hombre europeo a decir: Dios ha muerto. Pero pasó algo interesante que me impactó. Mientras íbamos de un lugar a otro para ver los trabajos que había entre latinoamericanos, estábamos en el tren en una ciudad llamada Verona e íbamos a otra ciudad muy cerca llamada Brescia. Y mientras íbamos en el tren, me dijo Gabriel: ¿sabes algo, Parrish? Hace un poco de tiempo, muy poco, inauguraron una nueva línea del subte, del metro. Y en esa línea no hay motorista. Yo le dije: no puede ser. Es verdad, me dijo. ¿Sabes que yo me subí y fui al primer vagón para ver quién estaba conduciendo el tren y no había nadie? Y eso lo impactó. Y yo me puse a investigar en el internet y efectivamente habían inaugurado una nueva línea donde no había motorista. Y esos vagones eran guiados a través de la tecnología. Un pastor que estaba en el Congreso uruguayo compartió una experiencia que también habló a mi vida. Uruguay es el país en América Latina donde mayor porcentaje de personas que no creen en nada existe. Más del 25% de uruguayos dice ser agnóstico, es decir, no creen nada. Un desafío compartir el Evangelio en el Uruguay. Por eso cuando usted va a Uruguay ve que las iglesias son pequeñas. Ha sido duro. Y cuando piensa en el Uruguay, piensa en nuestra misionera Sara Mero, la joven de esta iglesia que está trabajando allí en Montevideo y sus alrededores. Y este pastor compartía que había sido invitado a una reunión donde habían ido un grupo no tan grande para recibir algunas informaciones, proyecciones de cómo sería el mundo al 2050. Si Dios nos diera vida y si todavía el mundo sigue, ¿cómo sería la vida en el 2050? Y él se quedó impactado de lo que decían, de cómo sería la vida en el 2050. Es decir, 36 años más. Pero tal vez usted diga: sí, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Las cosas grandes y ocultas suceden en la ciencia, en la tecnología, en la medicina, pero hay cosas grandes y ocultas para mi vida. Y yo le pregunto,
Hay cosas grandes y ocultas de Dios para su vida. Hay cosas grandes y ocultas para su familia. Hay cosas grandes y ocultas para nuestra iglesia. Hay. ¿Y sabe algo? Esta palabra que hoy compartimos, el Señor se la regaló a un profeta, Jeremías. Y Jeremías es un profeta muy particular. Es un profeta que está luchando con el llamado que Dios le hace. Es un profeta que tiene que pagar un alto precio por obedecer. Es un profeta que está lidiando con situaciones muy complejas, adversidades, situaciones difíciles. En su llamado, Jeremías fue varias veces perseguido, fue encarcelado, fue flagelado, y en medio de todo eso Jeremías tenía conflictos en cuanto a entender lo que Dios quería hacer en su vida. La palabra que el Señor le regala a Jeremías tenía que ver con una respuesta de Dios a lo que él vivía. Es que las circunstancias adversas enseñan, abren nuevos espacios. Una de las cosas más desafiantes para el ser humano y para el creyente es que cuando uno está en adversidad, uno quiere salir rápido. Uno no quiere estar en la adversidad y necesitamos cambiar nuestra perspectiva ante la adversidad. Las circunstancias adversas enseñan. Dios está allí tratando contigo y aprender de ellas es necesario. Las experiencias de dolor transforman, abren nuevos espacios. Jeremías está siendo transformado. Jeremías está siendo tratado con sus temores, sus angustias, sus dolores. Jeremías está siendo transformado a través del dolor. Y déjeme decirle algo. Yo estoy convencido de que Dios usa muchas veces el dolor para transformar su vida y la mía. Cuando estamos enfrentando el dolor, estamos más cercanos al Señor. Entendemos más la necesidad de Dios. Entendemos que ese dolor tiene atrás de ello una bendición para nuestra vida. Pero ¿sabes algo? En el dolor, escuchar al Señor es la clave. Cuando usted está pasando por dolor, le doy una clave. Aprenda a escuchar al Señor. ¿Sabe por qué? Porque Él nunca guarda silencio. Ante el dolor de Jeremías, Dios no guardó silencio. Ante el dolor suyo, Dios no guarda silencio. Ante la enfermedad suya, Dios habla. Ante la circunstancia suya, Él se expresa. ¿Y qué dice el Señor? Mire lo que dice Jeremías 33:1. Vino palabra de Jehová. ¿A quién? A Jeremías la segunda vez. Es decir, que Dios estaba tratando con Jeremías. Y Dios quería que él entendiera lo que estaba viviendo. Y dice la palabra, estando él aún, ¿qué cosa? Preso. Las circunstancias de él no eran las mejores, eran desfavorables. En el patio de la cárcel diciendo, si Dios no guarda silencio ante el dolor, lo que Dios tiene que decirnos debe ser importante para nosotros. Si Dios no guarda silencio ante nuestras experiencias, circunstancias, momentos de vida, lo que Él tiene que decirnos debe ser prioritario. Eso significa que cuando el Señor revela una palabra,
primero afirma su autoridad. Entendamos esto, porque esto es clave. Cuando el Señor revela una palabra, primero afirma su autoridad. Jeremías tenía que saber quién le estaba hablando. Jeremías tenía que tener claro quién es el que le iba a traer esa palabra. Jeremías tenía que ser ministrado en aquello que estaba viviendo. Por eso, lo primero que Dios va a hacer cuando revela una palabra es afirmar su autoridad. Es decir, recordarle a Jeremías y recordarnos a nosotros quién es Él. ¿Quién es el Dios que te habla en el momento de dolor? ¿Quién es el Dios que te ministra en el momento de la angustia? Es que cuando el Señor comparte un camino, disipa las posibles dudas. Dios le iba a dar un camino a Jeremías frente a lo que él estaba viviendo. No solamente que Dios iba a hablar por hablar, no. Lo que Dios le iba a decir iba a establecer un camino por el cual Jeremías tenía que transitar. Y frente a ese camino, la necesidad de disipar las posibles dudas era clave. ¿Qué le dice el Señor? Escucha esto, verso 2. Así ha dicho Jehová, que hizo, ¿qué? La tierra. Jehová, que la formó para firmarte. Jehová es que su nombre. Jeremías tenía que tener claro quién es el que le estaba hablando. Y cuando tú estás en medio de la adversidad, tú tienes que tener claro quién es el que te está hablando, para que en medio del dolor, la angustia, el sufrimiento, sepas que su nombre de quien te habla es Jehová, el eterno, el poderoso, el todopoderoso, aquel que tiene el poder para hacer lo que ha dicho. Pero en la palabra que Dios quería darle a Jeremías, Dios se encarga de precisarle el camino, lo que él tenía que hacer y cómo arranca ese camino. En el camino de Jeremías, en medio de la adversidad, y en el camino nuestro, en medio de la adversidad, todo comienza con el clamor. Quien clama, abre puertas. Quien clama, abre puertas. Quien clama, abre puertas. Y eso es importante saber. Quien clama, abre puertas. Dile al que está al lado tuyo, quien clama, abre puertas. Dile, quien clama, abre puertas. Por eso la palabra dice, clama, ¿qué? A mí. Cuando tú estás clamando, tú estás abriendo puertas. El clamor a Dios es escuchado y la respuesta siempre llega. La palabra dice, y yo, ¿qué? Te responderé. Qué linda es la palabra. El clamor abre puertas, pero el clamor recibe respuesta. La respuesta llega. Pero hay algo más. El clamor nos introduce a una nueva esfera. Hay dimensiones por conocer. Yo crecí en el ambiente de una iglesia. Siempre fui un muchacho de una iglesia. Y una de las cosas que siempre escuché siendo niño, joven, adulto, pastor, es que muchos hermanos repetían este versículo. Muchos lo repiten y dicen, clama a mí, yo te responderé. Clama a mí, yo te responderé, dice el Señor. Pero se olvidan de lo más importante. Y lo más importante de este verso es lo que viene a continuación.
y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Significa que el clamor nos introduce a una nueva esfera porque abre puertas. Hay dimensiones por conocer. Pero si usted ha dicho que hay cosas grandes y ocultas para los que claman al Señor, ¿qué necesitamos tener claro? Necesitamos tener claro que en la adversidad aprende. En la adversidad, ¿qué cosa? ¿Qué cosa? Aprende. En la adversidad aprende. El Señor te quiere enseñar. El texto dice, y te enseñaré. ¿Sabes lo que me encanta de este texto? Es que el que se atreve a clamar a Dios, Dios mismo se convierte en su tutor y maestro. ¿Te das cuenta el privilegio que tiene el hombre que clama? Que Dios mismo dice que Él le va a enseñar. Dios te toma de la mano y te va guiando. Dios te toma de la mano y te dice, mi hijo, venga conmigo, yo le enseño. Pero en la adversidad aprende. El Señor te quiere enseñar. En la adversidad descubre. Nuevos caminos se abrirán para ti. Nuevos caminos. En la adversidad descubre. No seas como el avestruz, no metas la cabeza, más bien levanta la cabeza, porque Dios tiene nuevos caminos que mostrarte a ti. Dice la palabra, cosas grandes y ocultas, pero en la adversidad crece, amplía tu radio de acción. En la adversidad es un espacio para crecer, porque esas cosas grandes y ocultas tú no las conoces, y como no las conoces, tú vas ¿a qué? A crecer. Pero yo quiero decirte algo al ir terminando en esta mañana. Las cosas grandes y ocultas arrancan con una promesa. Escucha esto. Esta es la parte medular de esta enseñanza, de este mensaje. Las cosas grandes y ocultas arrancan con una promesa. El día de ayer, mientras yo estaba revisando la reflexión y estaba otra vez estructurando, Dios me ministró de una manera extraordinaria. Y yo sentía la presencia de Dios allí, hablando a mi vida y recordándome aquello que Jeremías había recibido. Pero a lo largo de estas celebraciones yo le he dicho algo a la iglesia, al pueblo. Si yo fuera un creyente y no el pastor, y estuviera sentado allí, y el siervo de Dios está diciendo que las cosas grandes y ocultas arrancan con una promesa, ¿sabes lo que yo haría? Yo me pondría en pie y yo levantaría mi mano y diría, Señor, esa promesa que el siervo va a declarar en tu nombre, yo la recibo. Yo declaro que es para mí. Yo declaro que esa promesa tiene que ver conmigo, con mi vida. Yo declaro en esta mañana que esa palabra es para mí. Así que, si usted cree que hay una palabra y una promesa que Dios ha regalado a este siervo para usted, póngase en pie y levante su mano y dígale, Señor, yo creo que esa promesa es para mí, Padre. Yo creo que la promesa que tú revelaste al siervo a través de tu palabra es para mí. Y yo la hago mía en esta hora. Y yo, Señor, la creo con todo el corazón. Y esa palabra, esa promesa, tiene que ver con esto. Escúchalo bien. Mi piel se estremece cuando Dios me dio esta palabra. Quienes están derribados serán levantados. Quienes están enfermos serán sanados. Quienes viven en guerra disfrutarán de su paz. Pero esta promesa no se le ocurrió a Parrish, no es de Parrish. Esta promesa está en la palabra
Y el Señor se la dio a Jeremías y le dijo: he aquí, yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Con el Señor todo arranca con una palabra. Y en esta mañana hay una promesa de Dios para ti. Quienes están derribados, si tú estás derribado, estás triste, estás afligido, estás acongojado, el Señor te dice: te voy a levantar. Quienes estén enfermos, el Señor te dice: yo te voy a sanar. Quienes viven en guerra, en conflictos permanentes, Él te dice: yo te voy a enseñar de mi paz. Pero las cosas grandes y ocultas ministran nuestro interior, nos restauran. Y no solamente que hay una promesa en esta mañana, hay una palabra de restauración. Y hay muchos aquí que necesitamos una palabra de restauración. Y la palabra de restauración que Dios me dio para su pueblo es esta: recíbela en el nombre del Señor. Lo que jamás se pensó se alcanzará. Lo que ayer se quebró se restaurará. Lo que generó dolor se superará. Porque la palabra dice: y haré volver los cautivos de Judá y los cautivos de Israel, y los restableceré como al principio, y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí, y perdonaré todos sus pecados con que contra mí pecaron y que contra mí se rebelaron. Y escucha esto: y me será a mí por nombre de gozo, de alabanza y de gloria entre todas las naciones de la tierra, que habrán oído todo el bien que yo les hago, y temerán y temblarán de todo el bien y de toda la paz que yo les haré. Hoy hay una promesa y hay una palabra de restauración. Y si tú la crees, el Señor la va a hacer tuya en esta mañana. Así que apropiate de esa palabra y di: Señor, yo la creo, Padre, la recibo en el nombre tuyo. Porque la palabra dice algo hermoso. La palabra dice algo hermoso. Escucha, por favor. Clama al Señor. Clama al Señor. Hay caminos que descubrir. Clama al Señor. Su revelación te fortalecerá. Clama al Señor. Hay nuevas esferas y dimensiones por donde transitar. Hay lugares donde Dios te va a llevar que tú ni siquiera imaginas. Lo grande y oculto viene de Dios. Él lo tiene para quienes lo buscan. Así que en esta mañana, dile al Señor: Señor, yo creo de todo corazón que hay cosas grandes y ocultas para mi vida, Señor, para mi familia, para el ministerio que me has concedido, para los dones que me has regalado, para los talentos que me has confiado. Hay cosas grandes y ocultas, Señor. Y yo recibo esa promesa de que tú vas a traer, Señor, sanidad y medicina, y que tú me curarás, y que vas a revelar abundancia de paz y de verdad. Pero yo también recibo, Señor, la palabra de restauración. Esa palabra que dice que nos harás volver como al principio, Señor, y que limpiarás toda mi maldad y perdonarás todos mis pecados, y me serás a mí por nombre de gozo, de alabanza, de gloria entre todas las naciones de la tierra. Y temerán y temblarán de todo el bien y toda la paz que nuestro Señor nos dará. Padre,
Aquí estamos delante de ti, Señor. Aquí está tu pueblo, Señor, entendiendo que todo arranca contigo con una palabra. Por una palabra, Señor, creaste todo. Y cuando tú quieres hacer algo con un ser humano, traes una palabra tuya a su vida. Y cuando creemos a esa palabra, entendemos que entonces no somos un accidente del destino. Nuestra vida tiene que ver con un propósito. Y en ese propósito, esa palabra marcó nuestro destino. Señor, hoy hay una promesa y hay una palabra de restauración. Al estar levantando las manos, Señor, estamos diciendo, recibimos esa palabra, Padre. Recibimos esa palabra de parte tuya. Creemos a esa palabra porque viene de ti, Señor. Y como dice la palabra, tu palabra dice, y me será a mí por nombre de gozo, de alabanza y de gloria. Y en esta mañana yo quiero levantar mis manos y levantar mi voz para alabar, bendecir, glorificar al único que es digno de toda alabanza y toda gloria. ¿A quién trae lo oculto? ¿A quién trae, Señor, lo grande a mi vida? Hoy hemos dicho, Señor, que estamos orando por un avivamiento. Y hoy te pedimos que soples en esta mañana, Señor, de una manera especial, restaurando vidas, restaurando relaciones, quebrantando, Señor, aquellas barreras que nos impiden acercarnos a ti. Ministranos, Señor, camina en medio de tu pueblo. Hoy, Padre, entendí por qué era importante esta palabra. Al comenzar el día, tú me inquietaste de madrugada y me buscaste y me buscaste. Y finalmente, Señor, caí de rodillas a orar. Tú sabías lo que iba a venir. Y antes de llegar a este lugar, al comenzar el culto, mi esposa me escribía compartiendo un mensaje donde el diablo nos quería avergonzar y quería robarnos la bendición de traer esta palabra. Y Señor, con temor y temblor te busqué y te dije, Padre, si esta palabra es tuya, confírmala en mi corazón. Y en medio de nuestro dolor con mi esposa, yo le dije, Toyi, predica la palabra con fuerza. Allí en el encuentro que yo haré lo mismo. Y Señor, aquí estoy, creyéndote a ti, Padre, creyéndote a ti, porque esta palabra vino del corazón tuya para el pueblo. Ministranos, Señor, afírmanos, Señor. Permíteme mostrarle a este pueblo que un siervo de Dios es un hombre con luchas, con temores, con angustias, con aflicciones, que muchas veces se quiebra, Señor, y necesita esa compañía tuya y de otros. Pero esta mañana es una mañana para decir, lo grande y oculto que tú tengas para mí, lo recibo en tu nombre, Señor. Lo que vas a hacer en mi casa, lo recibo en mi nombre. La restauración que vas a hacer en mi hogar, lo recibo en tu nombre. Porque, Señor, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Y Señor, levantamos nuestras manos para llenar este altar de adoración, para llenar este altar de adoración y para decir que lo grande y oculto que tienes para nosotros, lo recibimos, Señor. Lo recibimos, Señor. Vamos. Aleluya. Aleluya. Reinas tú, poderoso Dios.
Vamos fuerte, cántale. Un poquito, por favor. Con el Señor todo comienza con una palabra. Créeme lo que te estoy diciendo. Yo creo que la responsabilidad de un pastor no es solo predicar. No. La responsabilidad de un pastor es modelar la fe. Y cuando un pastor modela la fe, entonces lo que habla tiene poder en la vida del pueblo. Hace años Dios venía hablando a mi vida. Y un día en este lugar, de rodillas, le dije: Señor, tú vienes hablando, yo no entiendo esto. Y yo quiero saber si esto es de ti. Y el Señor me dijo: Parrish, yo te voy a llevar a predicar a las naciones. Y yo dije: Señor, si eso es tuyo, tú lo vas a confirmar para honrar tu palabra. Y en el 2009 comenzó todo un proceso en mi vida. Algunos no lo entendieron. Sin duda era algo diferente. Pero Dios confirmó su palabra y Dios me ha llevado a predicar por lugares que nunca imaginé. En 2 semanas más voy para Turquía, a un país musulmán. Y Dios me está llevando para predicar, para anunciar al Señor. Una palabra Dios me dio y yo le creí y le dije: Señor, esa palabra es mía. Dios tiene una palabra para ti también. Créele al Señor, créele al Señor, créele al Señor, porque Él la va a honrar. Díselo: digno eres tú, Señor. Díselo, vamos, vamos. Eres santo, santo, el Señor
llamados a tu vida. Señor, en esta mañana, Padre, esta mañana que tú has declarado que es una mañana de avivamiento en este lugar. Y hemos orado por un avivamiento personal, familiar, por un avivamiento tuyo, no espurio, no de los hombres, sino un avivamiento que venga del cielo, que avive el corazón, que traiga coraje, valentía, generosidad, amor, que traiga, Señor, arrepentimiento genuino. Señor, todo comienza con una palabra. Padre, yo siento dolor cuando veo a muchos hermanos con un potencial tremendo, desperdiciándose, porque no han entendido que tú tienes algo para ellos. Pero todo comienza con una palabra. Y cuando uno cree en la palabra que tú nos das, y uno la hace suya, y uno la encarna, y uno camina, tú comienzas a abrir puertas, Señor. Y yo quiero orar por eso. Quiero orar, Padre, para que en medio de nuestra iglesia tú levantes líderes políticos que sean realmente de cambio en esta nación. Tú levantes jueces que sean de cambio en esta nación. Tú levantes médicos que sean, Señor, íntegros y sirvan al prójimo. Tú levantes empresarios con conciencia social. Tú levantes pastores, misioneros, hombres y mujeres de Dios, con pasión por los perdidos y por llevar el evangelio hasta lo último de la tierra. Señor, hoy una vez más tú nos has dicho que tú eres el dueño de tu iglesia. Y a mí me encanta cuando tú me mueves la agenda, cuando tú me cambias todo y me dices: tranquilo, Parris, que hoy día ministro yo. Y me encanta saber que cuando tú vienes, Señor, las cosas fluyen porque eres tú, Señor. Padre, habla a mis hermanos que están aquí, a esos varones que están aquí, a esos varones que tú los estás llamando desde hace tiempo. Que no se sigan resistiendo, Padre, y caigan de rodillas ante tu presencia. Porque al igual que le dijiste a Jeremías, se los dices hoy: yo soy Jehová que formó la tierra. Yo soy Jehová que afirmó la tierra. Mi nombre es Jehová. Señor, a quienes estás llamando, que ellos puedan sentir en esta mañana que eres tú, Señor, y que le susurras a su oído: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú jamás imaginaste. Las tengo para ti, hijo. Las tengo para ti, hija. Las tengo para ti, joven. Las tengo para ti, señorita. Las tengo para ti, anciano. Porque tú también tienes de parte de Dios cosas grandes y ocultas. Hoy las recibimos, Padre. Hoy las recibimos. Y Padre, confirma esta palabra, Señor. Aquí hay hombres que van a ser usados por ti para bendecir esta nación. Y levanto mi mano, Señor, y te pido que tú uses mi mano para impartir bendición sobre ellos. Que no tengan temor, Padre, porque tú los vas a acompañar. Y tú vas a abrir camino. Y tú los vas a sustentar. Y como a Jeremías, en medio de su adversidad, tú les vas a hablar. Qué lindo es saber que estamos en tu presencia. Y por eso te decimos: santo, santo, digno eres tú. Digno eres tú, díselo. Digno eres tú. Tú eres santo, santo.
eres tú, santo, santo eres tú. ¿Quieres hacer algo por mí? Dale un abrazo al que está a tu lado. Dale un abrazo al que está a tu lado. Dile, Dios nos ha ministrado en esta mañana. Dios ha estado aquí ministrándonos. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición cuando Dios ministra! Y me gozo de estar en la casa del Señor. Tome asiento y dale un aplauso al Señor otra vez.